Nuestra función especial aquí es enseñarnos que somos perdonados. Eso nos libera para ser los instrumentos de amor del Espíritu Santo. Se nos dice también que el Espíritu Santo nos pide que seamos su manifestación aquí. En la hermosa introducción al quinto repaso del libro de ejercicios nos dice: pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que las ofrezcas al mundo. Necesito tu voz, tus manos, tus pies, mediante los cuales salvo al mundo. En este capítulo final discutimos cómo nos convertimos en la manifestación de Jesús, y es específicamente cómo nuestras limitaciones sirven como los medios de nuestra enseñanza. Comencemos considerando el tercer párrafo de ¿es posible llegar a Dios directamente?, que está en el manual para maestros, ¿no? Es la pregunta 26. Y dice: reflexionemos por un momento sobre la palabra todos, porque en el manual para maestros dice: todos los estados mundanos son forzosamente ilusorios. A estas alturas ya estamos familiarizados con la idea de que no hay jerarquía de limitaciones, pues todas las cosas son ilusorias. Esto incluye el mismo curso de milagros, a Jesús y a cada uno de nosotros. Puesto que aquí nada está en su estado de perfecta unidad, nada aquí puede ser de Dios y por lo tanto no puede ser real. La única distinción importante en el mundo de la ilusión es entre las ilusiones de mentalidad errada y las de mentalidad correcta. Las primeras refuerzan la separación, las segundas las deshacen. Esa es la única distinción significativa que uno puede hacer en el estado posterior a la separación. Y por eso es insensato juzgar entre varias formas de limitaciones, al ver algunas como más o menos significativas que otras. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? No dejamos de comparar y decir, esto es más importante que lo otro, ¿no? Como una manía que tenemos obsesiva con eso. Si experimentásemos total unidad con Dios, dejaría de haber una mente dividida y el cuerpo simplemente desaparecería. En el folleto de psicoterapia, al hablar del psicoterapeuta ideal, el que ha alcanzado el mundo real, dice: los que han trascendido toda limitación son ciertamente pocos y no tenemos que cavilar en ellos, sino en el proceso del perdón que nos llevará al estado de ilimitada utilidad alcanzado por ellos. Y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. Esta aseveración es la esencia de la enseñanza de Jesús y establece un paralelo con su descripción anterior de los maestros de Dios avanzados, a diferencia de los que están al pie de la escalera y siguen creyendo que son cuerpos. Los maestros avanzados incorporan las 10 características del maestro de Dios y permanecen en el mundo del ego, pero están lo bastante adelantados como para que la voz de Dios hable a través de ellos, ¿no? Eso es lo que realmente el verdadero psicoterapeuta hace. No habla él, o sea, su ego, sino que deja que la voz de Dios hable a través de él. Y no por eso los tenemos que considerar especiales. Es otro problema que también tenemos, ¿no? Es muy importante reconocer que a medida que aprendemos nuestras lecciones y desempeñamos nuestra función especial, estas limitaciones no desaparecen necesariamente. El punto es que aprendamos a no sentirnos perturbados o preocupados si permanecen, pues no es nuestra función estar sin imperfecciones, sino escapar de la terrible carga de culpa que nos imponemos por tenerlas.
Muchos estudiantes piensan que porque vamos a hacer el curso ahora, vamos a estar todos... Oh. No, no es así. Es importante que te des cuenta de eso, ¿no? No, lo que va a pasar es que no vas a sentir culpa. Bien, vaya cosita, ¿no? Y esto es muy importante que te des cuenta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir de todo tipo de especialismo, pero bueno, es un poquito difícil. Por eso, acá en esta parte que vamos a ver ahora de la psicoterapia, se nos dice que la terapia, o que la psicoterapia, o que la sanación es un proceso. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y le ayuda a evitar caer en algún tropiezo del camino al verlo antes que él. Lo ideal es que también sea un discípulo, porque hay uno que debiera caminar por delante de él para proporcionarle la luz con la que ver. Por eso el psicoterapeuta sería aquel que aparentemente parece un cuerpo, parece una persona, que cumple, ¿no?, esa función de, pareciera de acompañar, ¿no?, en el proceso. Pero sabe que él no es él el que está haciéndolo, sino que todo se hace a través de él. Ese es el verdadero psicoterapeuta. Y es muy importante que lo reconozcamos y tomemos conciencia de esto. Sin este está con mayúscula, o sea, el Maestro, el Espíritu Santo, ¿no?, ambos irán dando tumbos a ciegas hacia ninguna parte. Es imposible, sin embargo, que este uno se encuentre totalmente ausente si el objetivo es la sanación. Cada vez que tenemos como propósito la sanación, el Espíritu Santo siempre está presente en nuestras mentes. No es que viene una paloma y se posa entre medio del terapeuta y el paciente, ¿eh?, o un ángel o no sé qué, no, está en nuestras mentes. Puede, sin embargo, que no se le reconozca, y así la poca luz que entonces se acepte será todo lo que habrá para alumbrar el camino a la verdad. ¿Ven? La luz que yo acepto depende del miedo que yo tengo. Cuando tengo mucho miedo hay poca luz, estoy en la oscuridad. Tener miedo es estar en la oscuridad, o sea, son sinónimos. Miedo, ego, oscuridad, ¿no?, separación, todos son sinónimos. El terapeuta ideal es uno con Cristo, pero la sanación es un proceso, no un hecho. Y la mayoría de los pacientes, o los estudiantes del curso, o los llamados pacientes, bueno, los que quieren sanar, confunden y creen que la sanación es un hecho. Ahí voy con este terapeuta, sí me sana, me cura y pum, ya está, se me arregla todo. Pero es que es un proceso la sanación. El terapeuta no puede progresar sin el paciente, y el paciente no debe estar listo para recibir al Cristo, pues de lo contrario no podría estar enfermo. Esto como terapeuta, el terapeuta sabe que su progreso depende del paciente. Por eso en el mismo anexo, ahí está esa frase que dice vamos juntos. Es que vamos juntos, yo no puedo sanar solo, necesito del otro para sanar. Es imposible sanar solo. Y obviamente que el paciente que viene a ese terapeuta no está listo para recibir al Cristo. Por eso está enfermo. Esa es la enfermedad, ¿no?, que tenemos todos, ¿no? Ya no busco la libertad fuera de mí mismo, sino solo dentro. Esto no está en el psicoterapia, en el anexo, es una aclaración que les puse acá. Ese es el verdadero psicoterapeuta, ¿no? Sabe que la libertad está dentro. El único propósito del cuerpo es ser un salón de clases que mi maestro pueda usar para instruirme en el perdón.
el significado correcto de la comunicación dentro del sueño del ego de separación y odio. Solo veo ese propósito en todo lo que hago hoy, el pensamiento unificador que hace que mi vida tenga sentido y deshace el sinsentido de lo especial y el ataque. Mientras nuestra meta sea hacer que el cuerpo sea real, positiva o negativamente, nunca podremos aceptar la única meta del Espíritu Santo de considerar al cuerpo como una herramienta de aprendizaje. Nuestra redención se realiza no por nuestras palabras o acciones, ¿ven? No por nuestras palabras y acciones, sino por la simple tranquilidad de nuestras mentes que dice: elijo recordar que no soy un cuerpo, y tú, hermano mío, puedes hacer la misma elección porque el mismo maestro vive en ambos. Eso es lo que dice un verdadero psicoterapeuta, un maestro de Dios. En su mente, ¿no? Y la transmite a las otras mentes, ¿no? Obviamente. El comienzo de la lección 155 dice de los maestros de Dios, aunque no usa este término, que se parecen a todos los demás, pero que sonríen más a menudo y sus frentes se mantienen serenas. Así es como se distinguen, no por su manera de hablar, comer o vestir, sino porque el amor, la paz y la apacible bondad brillan a través de sus yos imperfectos y limitados. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lenguaje. Lamentablemente, estudiantes de un curso de milagros, bajo la apariencia de ser santos, espirituales y de ser metafísicamente correctos, a menudo dejan de actuar como humanos. Esto grábenselo bien. Ojalá que estas palabras no sean en vano. Incluso dejan de hablar el lenguaje de otras personas. Hay algunos que, por ejemplo, asisten a los funerales con amplias sonrisas en sus rostros, usando ropas de colores vivos y vienen a celebrar que no ha pasado nada. Todo esto mientras todos los demás lucen tristes, como es apropiado. Pero estos santos estudiantes están sonriendo y felices porque saben metafísicamente que la muerte no es nada. Tristemente, sin embargo, se han separado de las personas a quienes dicen amar y ayudar. Solo simulan haber trascendido sus limitaciones cuando es obvio, en vista de su comportamiento, que no han trascendido nada. Por eso lo que demuestras es lo que enseñas, y lo que enseñas es lo que aprendes o lo que demuestras, ¿no? Hay lamentablemente muchos ejemplos similares que se podrían citar. Como un repaso de nuestra discusión previa, podemos notar la importancia de este pasaje al recordarnos a nosotros mismos que no desesperemos debido a las limitaciones, pues está bien tener un yo limitado. ¿Se entiende esto, estudiantes del curso? Que no tengo que tener un yo perfecto. No sé si captan acá, ¿eh? No obstante, ahora nuestras imperfecciones pueden estar al servicio del diferente propósito de comunicarnos en un lenguaje que las personas puedan aceptar y entender. No intentamos ser diferentes, más santos o más espirituales que los demás, sino más bien dejar que el amor se extienda a través de nosotros en la forma que sea útil. Por eso es tan importante recordar que este es un curso que va y habla sobre el contenido y no sobre la forma. Nuestra tarea es simplemente pedir ayuda para remover los obstáculos a la conciencia del contenido del amor. En diferentes formas a lo largo del texto se nos dice que nuestra tarea es elegir el milagro
la salvación o la santidad. Su extensión a través de nosotros no es nuestra responsabilidad, la cual es permitir que el amor se extienda al darle cabida, sin preocuparnos por la forma que su extensión tome en el mundo. El peligro en cualquier no dualismo es que las personas lo utilicen como una defensa contra lidiar con sus egos, uno de los errores más serios que los estudiantes del curso pueden cometer, con lo cual la idea de que el mundo es ilusorio se utiliza como una razón para no lidiar con él. ¿Ven lo que yo siempre les digo? Ay, el mundo es ilusorio, nada es real, no sé qué. Entonces, ¿qué me importa? No sé qué. No. Todo, muy especialmente las relaciones difíciles, se deja a un lado por ser una ilusión. Aun cuando Jesús nos exhorta a no negar nuestras experiencias y a no rechazar las limitaciones mismas que Él puede utilizar para conducirnos a lo ilimitado. Él nos pide que solo neguemos la interpretación que el ego hace de nuestras relaciones y situaciones. La historia de Helen Schucman y William Thetford y su labor como escribas del curso refleja este punto de que Jesús utiliza nuestras limitaciones. El curso no le llegó a una santa monja recluida en un convento en medio del desierto, sino a dos psicólogos trabados en amarga lucha entre sí y con todos los demás en un centro médico que está entre los mayores símbolos de competencia y odio del sistema de pensamiento del ego, en una ciudad que es el centro del especialismo y la avaricia del mundo. Ese mundo de limitación fue el pesebre del curso. Lo que es más, en el momento en que Helen estaba anotando el curso, ella y Bill se encontraban sumamente ocupados y hubo que encontrar tiempo para que el curso, en sus muy ajetreadas vidas profesionales, tuviera lugar, ¿no? Especialmente en la relación entre ellos. En esto radica un importante mensaje. Por supuesto, las limitaciones difieren ampliamente entre la filiación, al igual que el camino a casa de cada cual. Sin embargo, mientras que algunos en verdad pueden ser dirigidos a no involucrarse en el mundo, que estos serían ejemplos raros, en general el curso es para los que viven vidas normales, indistinguibles de cualquier otra, y a quienes no se les pide que vivan de manera distinta, salvo que perdonen, sin cambiar las formas de sus limitaciones, sino el contenido o propósito subyacente. Fíjense, ¿no? Y sin embargo, se sigue sin comprender el mensaje de este curso. Se sigue sin comprender. Por eso a mí me gusta, me encanta compartirles esto, ¿no? Porque así sean poquitas aparentes mentes, ¿no? Que puedan recibir este mensaje de Ken Wapnick y de la manera en que él explica el curso, ¿no? Alabado sea, que así sea. Porque la mayoría malinterpreta el curso, inclusive este anexo de psicoterapia. Y muchos salen a dar psicoterapia por ahí por el mundo, ¿no? Y quizá lo están haciendo desde sus egos y nunca le dan lugar al espíritu en sus mentes para realmente poder dar lo que han recibido, ¿no?